Se suponía que fuera un espectáculo grandioso, una exhibición del poder naval de Rusia. Una oportunidad para que Vladimir Putin proyecte poder bajo la apariencia de celebrar los numerosos barcos y submarinos de su país. Pero ahora ya no es más. Rusia ha cancelado su desfile naval después de las humillantes pérdidas en el Mar Negro que han sacudido a la marina del país hasta su mismo núcleo. Irónicamente, la falta de exhibición deja en evidencia el declive naval de Rusia, dejando a Putin con aún más vergüenza en su rostro, en una guerra que simplemente no va a su favor. Desde julio de 2017, la Marina rusa realiza un desfile masivo en San Petersburgo cada último domingo de julio. El desfile es lo que esperarías de algo que Putin ordena para saciar su enorme ego militar. Todo es un espectáculo diseñado para ocultar las numerosas grietas en la Marina de Rusia que discutiremos más adelante en el video. Aún así, sucede todos los años. Maritime Executive dice que el desfile está entre los eventos militares más grandes y publicitados de Rusia. Probablemente signifique que las imágenes del espectáculo se transmiten a los medios y televisoras estatales en toda Rusia. Normalmente, Putin estaría sentado a la orilla del mar viendo el espectáculo con algunos de sus principales jefes militares. En ciertos casos, participará en el lanzamiento persona muy importante de un barco totalmente nuevo. Probablemente se planeaba algo similar para el desfile de 2025, ahora ya no. Horas antes de que el desfile continuara, Rusia canceló las festividades en lo que parece una respuesta temerosa a cuánto Ucrania ha devastado la marina rusa desde que Putin lanzó su invasión a gran escala. La marina no marchará ni desplegará nuevos barcos. De acuerdo a Pravda, no se realizará una tradición anual que frecuentemente ha visto barcos viajar a San Petersburgo desde toda Rusia y a veces de otras partes del mundo. Rusia ha admitido algo similar, sorprendentemente. El 27 de julio, el Moscow Times informó que los funcionarios en San Petersburgo anunciaron la cancelación del desfile naval un par de días antes. Alguien en San Petersburgo se adelantó. Horas después del anuncio, se retractaron. Eso es según el medio de noticias ruso Fontanka, que informó que el Comité de Transporte de Rusia declaró: la cancelación del desfile del Día de la Marina fue un error. El desfile sigue programado y se llevará a cabo. Pocos días después de que el Kremlin ordenara retirar el aviso de cancelación emitido por las autoridades de San Petersburgo, oficializó la cancelación. No habrá desfile naval. La flotilla de buques de guerra y embarcaciones militares que normalmente navegan por el río Neva durante las festividades no estarán presentes. El Kremlin ha respondido a la pregunta obvia del por qué. Según The Telegraph, Dmitry Peskov, portavoz de Putin, citó la seguridad como la razón principal para la cancelación. La cancelación se debe a la situación general. Las razones de seguridad son primordiales, afirmó Peskov. Y tiene algo de razón. La última vez que Rusia celebró un desfile fue el 9 de mayo durante el Día de la Victoria, conmemorando el papel de la Unión Soviética en superar el terror nazi en la Segunda Guerra Mundial. Putin pidió un alto al fuego durante el fin de semana del desfile, después de pasar varios meses negándose a conceder el alto al fuego total de 30 días que Ucrania y los Estados Unidos habían negociado en marzo. Ucrania no accedió. El 7 de mayo, 2 días antes del desfile del Día de la Victoria, Ucrania lanzó un gran ataque con drones. El Ministerio de Defensa ruso declaró haber derribado 524 drones durante el asalto, según el Telegraph. Ucrania no atacó el desfile del Día de la Victoria ya que no podía permitírselo. Putin había astutamente invitado al desfile a los pocos líderes mundiales que aún apoyan la causa de Rusia, incluyendo al presidente de China, Xi Jinping. Ucrania no podía atacar el desfile directamente por el riesgo de matar o herir a un líder, desatando una crisis global. Putin tenía sus escudos humanos, y el desfile del Día de la Victoria continuó. Nos acercamos al desfile del Día de la Marina, y Ucrania participaba nuevamente. Según The Telegraph, el 27 de julio, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus unidades de defensa aérea derribaron 291 drones ucranianos el día previsto para el desfile. El ministerio informa que una mujer fue herida en el ataque ucraniano en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo. El ataque con drones fue tan grave que obligó al cierre del aeropuerto de Púlkovo, retrasando 57 vuelos y desviando otros 22 a otros aeropuertos. Ucrania lanzó un gran ataque con drones antes del desfile del Día de la Victoria, pero la celebración se realizó de todas formas. El desfile del Día de la Marina no sucedería si Ucrania seguía el mismo patrón, porque Rusia no puede asumir que Ucrania lo hará. Ucrania ignoró la petición de Putin de un alto al fuego durante el desfile del Día de la Victoria, sin mostrar respeto hacia el líder ruso. Putin no atacó el desfile. Como se mencionó antes, se había rodeado de un escudo humano literal de algunos de los líderes mundiales más importantes que aún apoyan a Rusia. Eso no sería así durante el desfile del Día de la Marina. Putin, algunos de sus altos mandos militares y muchos soldados y barcos rusos habrían participado en el desfile.
Ucrania no habría necesitado preocuparse por el presidente Xi o cualquier otro líder mundial siendo daño colateral en un ataque contra este desfile. El desfile podría haber sido una oportunidad para eliminar a Putin. Putin realizó una gira en uno de los barcos de Rusia durante un viaje impulsado por su ego. Llegó a la sede naval de San Petersburgo en una lancha rápida en lugar de un barco militar más grande de Rusia, como maniobra táctica. Es más difícil impactar una lancha rápida con un dron o misil de largo alcance que un gran buque de guerra. Pero cuando llegó a San Petersburgo, Putin se escondió. En la sede naval, rastreó ejercicios navales rusos en los océanos Pacífico, Atlántico y los mares Báltico y Caspio, según el Telegraph. Los ejercicios incluyeron 150 barcos y 15.000 militares. Estos barcos y personas se encontraban muy lejos de San Petersburgo. Putin trató de aparentar que todo era parte del plan. En un video dirigido a la nación, dijo que celebran este feriado mientras inspeccionan la preparación para el combate de la flota. Sin embargo, las palabras de Peskov han traicionado el miedo de Putin. Ningún barco navegó en San Petersburgo porque Rusia temía que Ucrania lanzara un ataque de largo alcance que eliminaría algunos de ellos, dejando a Putin humillado. Después de todo, el desfile del Día de la Marina se transmite a millones de hogares en Rusia a través de la televisión. Imagina cuán grande podría haber sido el golpe de Ucrania a la imagen de Putin como el único protector de Rusia. ¿Y si las cámaras de televisión captaron a Putin simplemente observando mientras uno de sus barcos de la Marina se hundía? La seguridad era una preocupación válida para Rusia, pero no fue el único motivo por el que se cancelaron las grandes celebraciones navales rusas. La segunda razón es algo que Putin nunca admitirá. El desfile no se realizó porque Ucrania ha hecho un trabajo asombroso devastando las partes de la Marina rusa que se supone deben ayudar a Putin a completar su invasión. Eso según Euromaidan Press, que sugiere que no es coincidencia que la cancelación ocurra a raíz de Ucrania, habiendo destruido un estimado del 33% de los barcos de combate que Rusia desplegó en el Mar Negro. Esos barcos eran parte de la otrora temida flota del Mar Negro, y 24 de ellos ahora están dañados o destruidos gracias a los drones y misiles de Ucrania. El Centro de Ucrania para contrarrestar la desinformación sugiere lo mismo, declarando que el Kremlin ya no puede fingir que la guerra no afecta a la retaguardia rusa. La guerra afecta a todos los aspectos de la vida en Rusia, incluyendo eventos simbólicos como el desfile naval. La historia de la flota del Mar Negro entre 2022 y hoy es una de fracaso absoluto. Cuando Putin invadió Ucrania por primera vez, creía que podría confiar en la temida flota para controlar el Mar Negro. Y con ese control vendría la capacidad de impedir que Ucrania exporte su grano. Antes de la invasión de Putin, Ucrania exportaba cerca de 60 millones de toneladas de grano al año, representando el 10% del mercado mundial. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, ese grano daría sustento económico a Ucrania, por lo que Putin quería impedir que su enemigo lo exportara. Además, controlar el Mar Negro permitiría a Rusia enviar libremente tropas y suministros al sur de Ucrania para apoyar su invasión terrestre. Por un breve periodo, la flota del Mar Negro cumplió su función, pero Ucrania no permitiría que Putin dominara el Mar Negro. Según un artículo de The Conversation de julio de 2024, Ucrania prácticamente no contaba con una marina significativa. Las patrullas ucranianas en el Mar Negro no podían igualar a los buques de guerra rusos, pero no era necesario. En vez de combates navales convencionales, Ucrania innovó como lo ha hecho repetidamente durante la guerra. El primer objetivo de Ucrania fue el crucero de misiles guiados Moskva, considerado el buque insignia de la flota del Mar Negro. El Moskva había dedicado gran parte del inicio de la guerra a lanzar misiles sobre Ucrania. Además de ser clave para la captura de la isla Serpiente, el 14 de abril de 2022, Ucrania localizó la posición de Moskva. Ucrania lanzó 2 misiles Neptuno contra el buque insignia de la flota del Mar Negro, Moskva, destruyéndolo al impactar uno de ellos en los almacenes de municiones. Ucrania demostró que no necesitaba una marina para enfrentarse a Rusia en el Mar Negro. Ucrania necesitaba misiles y, como se descubriría después, una flota de drones embarcados, avanzando hasta cuando The Conversation publicó su artículo. Y Ucrania había eliminado 26 buques de la flota del Mar Negro con ataques dirigidos inteligentes que no requerían que el país desplegara un solo barco tradicional. Para febrero de 2025, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, confiado en la capacidad de Ucrania para contrarrestar la flota del Mar Negro, publicó un informe destacando su degradación desde que Putin lanzó su invasión a gran escala. El Reino Unido Defense Journal cita el informe al afirmar que esto es resultado del bombardeo ucraniano. La flota del Mar Negro de Rusia se ha visto obligada a trasladar todos sus principales activos de su base histórica en Sebastopol a Novorossiysk en el Mar Negro Oriental. Las unidades rusas en la región han adaptado sus tácticas y cambiado sus áreas de operación debido a las circunstancias.
La flota aún puede realizar ataques con misiles de largo alcance contra Ucrania, pero eso es todo. La supremacía naval que Putin esperaba tener sobre su enemigo en el Mar Negro había desaparecido, terminando las carreras de suministro y el control sobre la región, como los 26 barcos que Ucrania destruyó con drones y misiles. O quizás más precisamente, al igual que el resto de la flota que terminó escapando del Mar Negro solo para asegurarse de que Ucrania ya no pudiera golpearla. Según la revista Legion, para agosto de 2024, el último buque de la flota rusa del Mar Negro había dejado su base en Sebastopol, Crimea, señalando la retirada oficial de la flota del conflicto en la región. El Consejo Atlántico señaló que la retirada expuso la debilidad naval de Rusia y se burló de las amenazas de Putin de intensificar la guerra, si sus enemigos, ya sean Ucrania o el oeste, cruzaran sus presumidas líneas rojas. Ucrania usó misiles, incluyendo sombras de tormenta del Reino Unido, para atacar la flota del Mar Negro. Putin no había respondido con algo similar a la escalada que dijo seguiría a tal suceso. A menudo se ha sugerido que un Vladimir Putin, acorralado y vencido, podría recurrir a las medidas más extremas, incluyendo el uso de armas nucleares, dice el Consejo Atlántico. De hecho, ha respondido a la derrota humillante de la flota del Mar Negro, ordenando discretamente que sus barcos restantes se retiren. La flota del Mar Negro no estaría presente en el desfile del Día de la Marina de Rusia. No podía, incluso si Putin fuera tan imprudente para quererlos allí. Turquía controla los estrechos que conectan el Mar Negro con el exterior y no permite el paso de barcos militares, por lo que Putin no ha podido reponer su flota. Pero no es la participación lo que importa, sino lo que representa el fracaso total del Mar Negro en el contexto del desfile del Día de la Marina. Durante 3 años, Ucrania ha demostrado repetidamente que los barcos rusos son vulnerables a misiles y drones. Y mientras que los primeros pueden haber tenido dificultades para llegar a San Petersburgo, los drones marítimos y aéreos de largo alcance de Ucrania podrían haber hundido más barcos rusos durante el Día de la Marina, como ya lo han hecho con muchos en la flota del Mar Negro. ¿Por qué? Porque la Marina de Rusia es poco más que un tigre de papel. En papel, esa marina parece fuerte. Según Global Firepower, que clasifica el poder militar de 145 naciones, eso es lo que se afirma. La Marina rusa es la tercera más grande del mundo por su tamaño total de activos y tonelaje, con 419 barcos que desplazan más de 12 millones de toneladas. Rusia posee 10 destructores, 12 fragatas, 83 corbetas y una flota de 63 submarinos, además de docenas de buques de patrulla y guerra minados. Rusia tiene un portaaviones, pero en la práctica, los números no reflejan la verdadera capacidad de su marina. En enero de 1945, se publicó un artículo que afirmaba que la Marina de Rusia se estaba hundiendo lentamente en el abismo. Y está en lo cierto. Las enormes pérdidas de Rusia en el Mar Negro son solo el inicio de los problemas navales de Putin. Sanciones, corrupción e incompetencia han limitado la capacidad de Rusia para construir y mantener barcos. La Marina de Rusia, incluyendo la flota del Mar Negro, depende demasiado de equipamiento antiguo. En vez de brindar las capacidades modernas esperadas de una marina del tamaño de la rusa, Rusia enfrenta problemas con sus puertos. Según 1945, el país tiene acceso limitado a puertos para todo clima. Esto resulta en una marina rusa tan segmentada que sus barcos no pueden apoyarse adecuadamente entre sí. Si necesitas evidencia de la naturaleza en decadencia de la marina rusa, solo mira su único portaaviones, el almirante Kuznetsov, 1945. Informes que la condición actual de este barco, que entró en servicio hace más de 3 décadas, es grave. El servicio ha estado suspendido desde 2018 debido a reparaciones y mantenimiento, los cuales no han progresado. El 14 de julio, Marine Insight informó que Rusia está al borde de desguazar su portaaviones, porque no puede hacer que el enorme barco sea lo suficientemente marítimo para ser un activo útil para su marina. Considera el impacto de estos problemas en el desfile del Día de la Marina. Digamos que Rusia ignoró todas las preocupaciones de seguridad muy legítimas que surgen del éxito de Ucrania en el Mar Negro, y este asalto con drones del 27 de julio en Leningrado. Aun sin esos factores, el 9º desfile del Día de la Marina de Putin habría exhibido barcos antiguos que no son lo suficientemente buenos para mostrar a Rusia como una potencia naval moderna. Putin habría actuado como si los barcos fueran lo mejor del mundo, ya que ese será el mensaje transmitido al pueblo ruso. Pero la realidad de esos barcos, representando el lento colapso de la marina rusa, habría sido evidente para cualquiera atento, lo que habría sido otro nivel de humillación. Además del posible ataque ucraniano al desfile de Putin, el estado de la marina rusa podría haber sido razón suficiente para cancelarlo, aún sin la amenaza de seguridad. Nunca lo sabremos, así que nos queda una pregunta más para responder. ¿Cómo se ve el futuro del aspecto naval de la guerra en Ucrania en el Mar Negro? No parece que Rusia vaya a poder revertir la situación en la que se encuentra en el corto plazo. No puede meter más barcos en el mar gracias a Turquía.
No hay indicios de que Putin quiera arriesgar más pérdidas de su flota frente a los drones y misiles ucranianos para marzo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país tiene bajo control la situación en el Mar Negro. Deutsche Welle informa que el presidente de Ucrania está diciendo que los rusos no han controlado el corredor del Mar Negro durante mucho tiempo. Luchamos por ello porque es un paso hacia el fin de la guerra. Controlamos la situación en el Mar Negro. Ucrania no quitará el ojo de encima cuando se trata del Mar Negro. Aún golpeará a cualquier barco que Putin sea lo suficientemente tonto para enviar al Canal de Agua. Sin embargo, el aspecto militar de la batalla naval está prácticamente terminado. Ucrania no puede atacar los barcos de Rusia más distantes, y Putin no está enviando más embarcaciones al Mar Negro. En cambio, Ucrania se está concentrando en otro aspecto de la batalla naval. La flota sombra de Rusia. Putin creó la flota sombra rusa para eludir las sanciones impuestas contra Rusia por muchos países a raíz de su invasión a Ucrania. Según el Consejo Atlántico, se estimaba que esa flota superaba los 780 barcos a partir de mayo de 2024. El corredor de barcos BRS está afirmando, y Putin utiliza esos barcos para transportar petróleo a países como China. Esa flota sombra se esfuerza por ocultar su presencia en los mares y océanos del mundo, navegando bajo banderas de naciones distintas a Rusia y utilizando técnicas para esconderse de organizaciones que rastrean el envío global. Esta flota ha sido un salvavidas económico para Rusia, al igual que las exportaciones de grano de Ucrania a través del Mar Negro. Ucrania está atacando a la flota sombra. Varios barcos de la flota sombra de Rusia han sido supuestamente eliminados en los últimos meses, según informó el Telegraph el 9 de julio. Uno de los más recientes, y el sexto solo en 2025, fue el Eco Wizard, que estaba estacionado en el puerto ruso de Ust-Luga el 6 de julio. Dos explosiones destrozaron el barco, destruyendo su sala de máquinas y dejándolo inservible para Rusia. Esa es la nueva estrategia naval de Ucrania, con el Mar Negro controlado y los demás barcos rusos inalcanzables. Ha dirigido su atención a la flota sombra que mantiene el dinero fluyendo hacia las arcas de Putin. Putin no puede hacer nada acerca de esa nueva estrategia, y quizás el hecho de que no pueda detenerla. Aun con la gran marina militar disponible, es el último clavo en el ataúd de un desfile del Día de la Marina cancelado. Esto evidencia el declive de la Marina de Rusia. Putin no solo debe preocuparse por el desfile cancelado en el ámbito naval. El fracaso de la flota del Mar Negro podría haber facilitado la recuperación de Crimea por parte de Ucrania, contrario a lo que afirmaban los expertos. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Military Show si quieres más videos cubriendo los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.